¿Escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, ya. Bueno, las saludo a todas. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, pero también de poder verlas, aunque sea por Zoom. Eh, bueno, soy Carla Ormeño. Conozco algunas, a otras no. Y les cuento un poquito de mí. Yo salí del colegio y entré a estudiar a la Facultad Teológica Bíblica Bautista. Estudié ahí 4 años, me gradué el año pasado y este año eh, fui como misionera a Colombia con un proyecto desde febrero a diciembre. El Señor me permitió viajar, pero bueno, prontamente, 3 semanas después, comenzó la pandemia, la cuarentena, así que estuve 5 meses allá en cuarentena sirviendo de esa manera. Y bueno, por varias conversaciones con mi pastor acá en Chile, también con mi pastor en Colombia, decidimos que lo mejor era volver acá a Chile, seguir sirviendo en la iglesia allá en Colombia, pero desde Chile, y cuando todo esto acabe, si Dios lo permite, poder regresar y servir allá de manera presencial. Entonces, eso les cuento. Y bueno, y la verdad estoy muy contenta por estar con ustedes y compartir la palabra del Señor porque es algo que amo hacer y me encanta poder también compartir con hermanas en Cristo. Así que eso, así que están listas, todas están ahí con su Biblia, o tal vez las que no tienen Biblia, un teléfono a mano, si alguna tiene una libretita para tomar apuntes. Así que para que comencemos este estudio. Bueno, voy a compartir pantalla. Aquí está. Ahí sí, ¿se ve bien? Sí. Listo. Ya, entonces, bueno, supe que están haciendo un libro, Mentiras que las mujeres creen, y ya están ahí en el capítulo acerca de mentiras acerca del pecado. Ya hoy día vamos a estar hablando sobre 2 mentiras dentro de este capítulo y vamos a estar viendo qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a estas 2 mentiras. Entonces, bueno, como introducción, hoy día vamos a estar estudiando sobre las mentiras de nuestro enemigo acerca del pecado. Para esto necesitamos comprender primero la perspectiva divina del pecado, qué es lo que significa bíblicamente el pecado. Ya vamos a ver también cómo es que desde el principio nuestro enemigo Satanás ha actuado desde la mentira y la tergiversación y contradicción a la palabra de Dios. Y así finalmente vamos a estar enfocándonos en 2 puntos sobre el pecado, que es la gravedad del pecado y las consecuencias del pecado, y aquí vamos a estar, cierto, desarrollando también las 2 mentiras de este capítulo. Ya, y esto tiene como un propósito, sin duda, de vencer las mentiras del enemigo, que el enemigo ha plantado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también el propósito de este estudio es poder tener una correcta perspectiva del pecado. ¿Ya? Y al tener la verdad sobre el pecado, vamos a poder responder correctamente en santidad y en arrepentimiento. Por eso es importante tocar este tema, hablar sobre el pecado, qué es lo que Dios dice del pecado, y no dejarnos engañar por el enemigo. Tenemos ahí un versículo, Isaías 1:18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y pongo este versículo porque creo que es el llamado de Dios hoy para cada una de nosotras de ir a Él y poder estar a cuentas con Él en cuanto a nuestros pecados.
Ya, entonces vamos a comenzar, vamos a partir, ¿cierto? Hablando del engañador. Me imagino que ya en el estudio, a lo largo del estudio, han hablado de que Satanás es un engañador. Hoy día vamos a estar repasando la idea, no nos vamos a detener mucho aquí, pero creo que igual es importante mencionarlo. Así que vamos allá a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a estar viendo estos 6 versículos rápidamente, del versículo 1 al 6. Entonces dice, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y en esta primera parte nos dice que la serpiente era astuta. Entonces aquí yo quiero preguntarles, ¿qué significa alguien astuto? ¿Quién es alguien astuto? ¿Cómo lo describirían? Entonces aquí si alguna quiere participar, puede abrir su micrófono y responder. Yo creo que como alguien inteligente. Ya. Bien, Puedo estar inteligente. equivocada, pero pienso que es como alguien que planea para salirse con la suya. Ya. Que planea, que tiene inteligencia para salirse con la suya. Bien. ¿Alguna otra quiere opinar? ¿Qué piensa de la astucia o de alguien astuto? Que, por ejemplo, comprende la situación y es muy parecido a lo que dijo la Isi, que trata de poder realizar todo, pero para su bienestar. Ya. Bien, muy bien. Bueno, déjenme comentarles. La palabra en astuta, en el hebreo, es aram. Y esta palabra significa astuto. Y generalmente cuando esta palabra aparece, es en un sentido malo, ya como peyorativo, o sea, negativo. Ya, porque esta palabra aram en el hebreo también puede ser como alguien prudente, sin duda depende del contexto, pero la mayor parte, cuando aparece esta palabra, es en un contexto malo, como negativo. Ya, entonces cuando describe a Satanás como astuto, no es algo principalmente algo bueno, sino algo malo. ¿Y esto qué significa? Bueno, como decía muy bien Ale, en el español la palabra astuto es una palabra que se utiliza para describir a alguien que es hábil, o sea, es decir, es inteligente, comprende, es hábil para engañar a alguien y así poder conseguir algo para su propio beneficio. ¿Ya? Entonces, es interesante cómo en el español también entendemos esta palabra como alguien hábil para engañar. Y esta serpiente era así, era hábil para engañar. Más que cualquier otro cierto animal o cualquier cosa creada del Señor, él era hábil para engañar. Y esta fue la cual, dice ahí, versículo 1, seguimos, la cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Entonces aquí vemos por primera vez a Satanás tratando de tergiversar la palabra de Dios. ¿Qué había dicho Dios en el capítulo 2, versículos 16 y 17? Que ellos podían comer de todos los árboles que estaban en el huerto de Edén, excepto uno. ¿Ya? Entonces Eva le responde y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no murierais. Entonces vemos aquí cómo Eva responde, ella entendía el mandato del Señor de no comer del árbol y también entendía la consecuencia de esto, ¿cierto? Que era la muerte. Para que no muráis. Y sabemos, ¿cierto? Génesis 2:17 dice, porque el día que de él comieres, de este árbol, ciertamente morirás. Entonces Eva estaba en lo correcto. Pero es allí cuando Eva le dice la verdad de la palabra de Dios, que Satanás, ¿qué le dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya aquí no vemos como una forma de tergiversar, como de manipular, sino directamente contradice la palabra del Señor y miente descaradamente en un sentido diciendo, no, no vas a morir.
Ya dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vemos cómo Satanás miente, trata de engañar a Eva, de manipular la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ella desobedezca. Ahora, sabemos que no es el engaño en sí el causante del pecado de Eva, sino que ella, aunque fue engañada, ella misma decidió, ¿cierto?, tomar este fruto. También porque hubo una tentación, ¿cierto? Satanás le dijo, seréis como Dios. Entonces, obviamente, ella vio como algo atractivo, ella quería ser como Dios, por lo tanto, ella decide comer de este fruto y dar también a Adán. Y obviamente Adán también decide desobedecer. Entonces, vemos cómo este engaño fue también una herramienta de Satanás, ¿para qué? Para que Eva pecara. Ahora yo les pregunto, ¿encontramos en Génesis 3 la palabra pecado? No, ¿cierto? No está la palabra pecado, no la encontramos al menos en este capítulo, ni en Génesis 2, ni en Génesis 4, pero entonces, ¿por qué cuando hablamos de Génesis 3 hablamos de que pecaron? Ya vamos a estar respondiendo eso también hoy día, pero lo que quiero dejar claro en este punto es que el engañador es Satanás, es el diablo, y eso también lo sabemos por Apocalipsis 12:9, que dice, la serpiente antigua, esa serpiente que acabamos de leer allá en Génesis 3, se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ya es el ministerio de esta serpiente antigua del diablo y de Satanás, es el engaño. Él es el gran engañador. Y frente a este engañador, él sin duda va a poner mentiras en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de la influencia del mundo, ¿cierto? De lo que podamos también nuestro corazón engañoso salir. Y va a poner mentiras. Y el día de hoy vamos a estar hablando de algunas mentiras sobre el pecado. ¿Ya? Y para poder hablar sobre las mentiras del pecado, lo primero, tenemos que definir qué es el pecado. ¿Ya? Hablamos de que en Génesis 3 entra el pecado al mundo. Cuando hablamos de la desobediencia del hombre o la caída del hombre en Génesis 3, entendemos que ahí es cuando entra el pecado al mundo. Y esto lo vamos a comprender también cuando definamos qué es pecado. Entonces aquí también me gustaría que alguna participara y pudiera definirme qué es pecado. ¿O qué han escuchado Eva ustedes? pecó. ¿Qué saben? Yo sé que Eva pecó porque ella, por la tentación del fruto prohibido. Eso ¿Ya? para mí es un pecado. Ya. Muy bien, es un pecado. Pero ¿por qué es un pecado? Porque desobedeció. Porque no le agrada a Dios. Ya, porque no le agradó a Dios, porque desobedeció a Dios. Entonces, va por ahí, va también por la desobediencia, que sin duda es algo que no agrada a Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la definición de pecado. Entonces, aquí tenemos este versículo que encuentro que es el más preciso en cuanto a una definición sobre el pecado, y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ya? Es decir, cualquiera que desobedece, que no cumple la ley de Dios, comete pecado. Ya, por lo tanto, el pecado es la infracción de la ley. Ahora, sabemos que cuando está hablando de la ley aquí, está hablando de la palabra de Dios. Eva y Adán no tenían la Biblia, no tenían las escrituras, ¿cierto? Eso es mucho tiempo después. Pero ellos sí tenían la palabra de Dios, o tenían un mandato de Dios, que es el que está y el que leímos en Génesis 2, 16 y 17, que era que podían comer de todo árbol excepto de uno. De ese no debían comer. ¿Y qué hizo Eva?
comió. Es decir, ella no cumplió el mandato de Dios dado en ese momento. Por lo tanto, ella comete pecado. Ya sabemos que ella comete pecado con la revelación que tenemos más adelante de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Por lo tanto, cuando nos pregunten ¿por qué Eva cometió pecado? Bueno, ¿por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley y ella no cumplió el mandato que Dios le había dado en ese tiempo. Ahora, este versículo nos define muy bien el pecado es la infracción de la ley de Dios, es no cumplir el mandamiento o la palabra de Dios. Pecado es también conocido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es decir, así ha sido conocido a través del tiempo, como errar en el blanco. Ya es cuando voluntariamente decidimos no cumplir la ley de Dios por rebeldía hacia la autoridad de Dios que ha dado el mandato, ya en un sentido. Cuando yo decido no hacer lo que Dios me ha dicho que debo hacer, eso es pecado. Ya cuando Dios nos dice que no debemos mentir, pero yo decido mentir, yo estoy infringiendo la ley de Dios, por lo tanto estoy cometiendo pecado. Es por esto que el hecho de que Adán y Eva desobedecieran, voluntariamente decidieran no cumplir el mandato, es que, cierto, esto es considerado pecado. Ahora, hoy nosotros tenemos mayor revelación en cuanto a la palabra de Dios, ¿cierto? Adán y Eva no tenían la escritura, hoy día nosotros tenemos toda la escritura completa, el mandato de Dios, la voluntad de Dios para nosotros en relación a nuestra santidad, qué es lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Entonces, teniendo esto en mente, hoy día vamos a hablar de la gravedad de infringir la ley de Dios, de cometer pecado, y también vamos a ver las consecuencias del pecado para nuestra vida. Ya, de esta manera vamos a estar atacando las dos mentiras, ¿cierto?, que nos aparecen en este capítulo, que son mentiras de nuestro enemigo. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, con la mentira número 14, es la mentira número 13 y 14 del libro, pero vamos a comenzar con la 14, ¿listo? Y esta mentira dice, en realidad mi pecado no es tan malo. ¿Ya? Yo no sé cuántas de aquí podrían decirme, yo he pensado eso. Y yo podría decirle a ustedes, yo he pensado eso. Y pensando, preparando el estudio, decía, ¿por qué? ¿Por qué llegué a pensar eso? También leyendo el capítulo del libro, ¿cierto? La autora nos da algunas razones. Entonces yo creo que nosotros llegamos a pensar esta mentira, cuando primero nos comparamos con la persona equivocada, y segundo, cuando no entiendo el concepto del pecado delante de Dios. Ya, entonces voy a estar desarrollando estas dos ideas en este punto. Primero, punto número 1. Antes de leer esto, vamos a pensar, sin duda, si nosotros nos comparamos, puedes ahí ver tal vez a otra chica en la pantalla, tal vez si te comparas con ella o con alguna hermana en tu iglesia, incluso con gente inconversa, tal vez vas a llegar a esta conclusión. No, mi pecado no es tan malo, en realidad lo que yo hago no es tan malo, porque, o sea, lo que hace esta persona es mucho peor. Y pensaba esto en una frase que dice que siempre va a haber alguien peor que tú y alguien mejor que tú. Alguien peor que tú, donde tú te vas a enfocar en esa persona, ¿para qué? Para, bueno, decir, bueno, él es peor. Ya, lo mío no es tan malo. Y ese que es mejor que tú, ¿cierto? Te va a estar mirando a ti y te va a tomar a ti como un referente para decir, bueno, mi pecado no es tan malo. Y esta es una realidad en las personas. Ya siempre va a haber alguien que sea peor, alguien que sea mejor, y obviamente nuestra tendencia va a ser a enfocarnos en la que consideramos que es peor, ya para decir, bueno, en realidad mi pecado no es tan malo. Y a veces, y esto suena fuerte, ya, pero la verdad es que es real, ya, tal vez no lo hacemos consciente, como bueno, voy a buscar a alguien que sea peor que yo para demostrar que no soy tan mala. A veces lo hacemos de cierta manera inconsciente, sin darnos cuenta, muchas veces cometemos
este error de compararnos con la persona equivocada, ¿cierto? Y decir, en realidad mi pecado no es tan malo. ¿Ya? Dios nos llama a no tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Eso lo encontramos allá en Romanos 12:3. No tengan un mayor concepto de ti que el que debes tener. Y la verdad es que cuando nos comparamos con la persona correcta, que es Dios, entendemos nuestro lugar, que somos pecadoras, perdonadas por gracia, por medio de la fe. Porque Dios debe ser nuestra medida de santidad, no mi hermano al lado, no el inconverso, sino Dios. Él es perfecto en santidad, ¿cierto? Recuerdan allá en Isaías 3 que los ángeles cantaban y decían, santo, 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 perfecto en santidad, el más santo. Él debe ser nuestra medida de santidad y estamos llamadas a ser santas como Él es santo, no como nosotras creamos o ser más santas, sino Él es nuestra medida de santidad. Y cuando nosotros nos medimos y nos comparamos con la persona correcta que es Dios, vamos a entender de que verdaderamente mi pecado, al parecer, es bastante malo. Soy realmente una pecadora frente a un Dios santo, santo, santo. Entonces, al medirnos con la persona correcta y no con la equivocada, nos va a ayudar a mantener un concepto correcto de nosotras y a recordar que es Dios quien debe ser nuestro estándar de medida a la hora de evaluar la gravedad de mi pecado. Entonces, tenemos ahí, ¿cierto? El primer punto, el no compararnos con la persona equivocada, sino con la persona correcta. Y segundo, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Todos los pecados son iguales? Y aquí me gustaría que opináramos, que dijéramos sí, no, y por qué. Entonces, ¿todos los pecados son iguales delante de Dios? Sí, pero la consecuencia es distinta, ¿o no? Ya, interesante, Ale. A ver, ¿quién tiene otra opinión? O si la comparte, también puede decir, comparto esa opinión. ¿Son todos los Yo pecados comparto lo iguales? mismo Yo la que la Ale. ¿Cómo? Yo comparto lo mismo que la Ale. ¿Sí? Ya, listo, exacto. Bueno, muy bien. Bueno, los pecados podrían no ser todos igual de graves. Bueno, la verdad es que no. Exactamente como decía Ale, todos los pecados son iguales delante de Dios en cuanto a la gravedad. Vamos a estar hablando por qué. ¿Por qué todos los pecados son iguales ante Dios en cuanto a la gravedad? Sin duda, esto lo vemos incluso en nuestro sistema judicial, ¿cierto? No todos los delitos tienen la misma gravedad o podríamos decir las mismas consecuencias. Por ejemplo, voy a explicarlo así. Alguien que mata es distinto a alguien que le escupe en la cara a una persona. Porque si yo te escupo en la cara, te voy a ofender sin duda, voy a estar dañándote, pero tú vas a continuar con tu vida. En cambio, si yo te mato, yo te estoy quitando algo esencial y valioso que es la vida. Y en nuestro sistema judicial, obviamente, alguien que escupe en la cara de alguien no tiene el mismo castigo que alguien que mata a alguien, ¿cierto? Entonces, en un sentido, desde esa perspectiva podríamos decir, bueno, entonces hay pecados más graves que otros, o hay pecados que tienen mayor castigo que otros. En cierta forma sí, pero a la vez no. ¿Por qué no? Voy a explicarlo. Vamos a leer Santiago 2:10, que está ahí en la pantalla, también si tú quieres buscarlo en tu Biblia y marcarlo, perfecto. Dice ahí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De todos. Entonces, la idea aquí es que aunque cometas un pecado que parece menor a otro, tal vez podríamos pensar en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, en nuestro estándar, ¿cierto? La mentira no es tan grave que el matar a alguien, en un sentido también por las consecuencias que esto trae, ¿ya? Mentir puede ser grave, pero no tanto como que yo le quite la vida a alguien.
Pero la verdad es que aunque nosotros cometamos un pecado que parece menor a otro, finalmente si yo cometo ese pecado menor, como mentir, yo estoy pagando como si yo hubiese quebrantado toda la ley de Dios, como si yo hubiese matado, como si yo hubiese adulterado, como si yo hubiese hecho ídolos en mi corazón, etc. ¿Ya? Eso es lo que Santiago 2:10 nos quiere decir. Por ahí a veces cuando hacemos evangelismo, o normalmente cuando yo estoy evangelizando y le pregunto a la persona, bueno, ¿has mentido? Sí, obvio. ¿Has robado? No, ni siquiera algo pequeñito. ¿Has matado? No, tampoco, nada, olvide, lo menos que he hecho. No, si yo lo único que a veces miento, un poquito. Y la gente como que empieza así, ¿no? Pero ahí es cuando aparece este versículo y le dices a la persona, bueno, aún si solamente has mentido, déjame decirte que delante de Dios eres culpable como si tuvieses quebrantado toda la ley de Dios. Ya sabemos la verdad que sí ha robado, que sí ha matado, entendiendo que el Señor también dice que cualquiera que odiara a su prójimo en su corazón es culpable de muerte también, ¿cierto? Entonces, pero cuando las personas a veces, o nosotras mismas, decimos, bueno, no soy tan mala, mi pecado no es tan malo, por ahí miento a veces, me robé algo chiquitito cuando era niña, mira, mi hermano es peor que yo, ¿cierto? Cuando estamos en eso, tenemos que recordar este versículo. Tal vez yo no caí en fornicación, tal vez yo no ando murmurando por ahí, pero a veces sí miento. A veces sí desobedezco a mis padres, a veces sí no me someto a mi marido. Y eso es delante del Señor como si yo hubiese sido culpable de todo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor nos dice esto? ¿Por qué el estándar pareciera que todos los pecados son igual de graves? Y bueno, la razón de esto tiene que ver con que todos estos pecados ofenden al Señor. Es decir, es como que si yo le dijera a Dios, no voy a hacer lo que tú me dices. No voy a hacerlo. Así como Eva, en cierta forma no lo encontramos en el texto, pero es como cuando Eva decide comer del fruto, de una u otra manera le está diciendo al Señor, no, tú me dijiste que no comiera del fruto, pero no me interesa, yo voy a comer igual. Y finalmente ofendo a Dios. Por lo tanto, cuando yo miento, es como decirle, bueno, tú me dijiste que no mintiera, voy a mentir igual. Cada vez que miento, estoy haciendo eso y finalmente estoy ofendiendo a Dios. Así también, alguien que fornica, también el adúltero, también el que asesina, etc. Por lo tanto, para Dios, todos los pecados son igual de graves. ¿Por qué? Porque todos son una expresión de la rebelión de cada una de nosotras. Y es ahí donde radica la gravedad, más que en la consecuencia que pueda traer este pecado, ¿cierto? Radica en la rebelión que cada uno de estos pecados, aunque parezca pequeño, tiene. Entonces, en conclusión, nuestro pecado en realidad es muy malo, es gravísimo. Sin importar si consideramos como algo menor o mayor, ¿cierto? Sin importar si pareciese así al compararnos con los otros hermanos, ¿cierto? O gente incrédula, puesto que cuando nos evaluamos frente a la persona divina, santa y perfecta, vemos la realidad de nuestro grave pecado. Y puesto a que todo pecado se basa en una rebelión y desobediencia al mandato de Dios, lo cual es lo que lo hace grave y merecedor del mismo castigo. Es por eso que también encontramos en la Escritura, ¿cierto?, que tanto la lengua mentirosa como el homosexual, como el asesino, todos ellos tienen un mismo fin, que es la muerte eterna, el infierno. ¿Por qué? Porque todos tienen como base una rebelión al mandato de Dios. Entonces necesitamos entender de que nuestro pecado es grave. Cuando tú te sientas tentada a pensar que en realidad mi pecado no es tan malo, te animo a compararte con la persona correcta, que es Dios, que es el que es perfecto en santidad. Cuando te veas tentada a pensar que en realidad mi pecado no es tan malo, no es tan grave,
te invito a que entiendas correctamente el concepto de pecado delante de Dios, que es que cualquier pecado, aún pequeño, que pueda aparecer para nosotros, tiene como base la rebelión ante Dios, y eso lo hace tremendamente grave. Por lo tanto, aquí ya estamos viendo, ¿cierto?, que la primera mentira, en realidad mi pecado no está malo, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que la verdad es muy grave nuestro pecado. Y necesitamos tomarlo con la seriedad que esto es. ¿Ya? Vemos el ejemplo del libro, ¿cierto? Como ella pone esta oración o estas frases que decían estos puritanos, ¿cierto? Señor, hazme que me duela el pecado, ¿cierto? Muéstrame mi pecado, que ese también sea nuestro corazón. Entonces, seguimos con el siguiente. Las consecuencias del pecado. ¿Ya? Las consecuencias del pecado. Entonces, la mentira ahí, la mentira número 13, es: puedo pecar y quedarme impune, ¿ya? Sin consecuencias, sin vivir las consecuencias. Satanás es el engañador, ¿ya? Y algo que necesitamos entender es que él va a utilizar a personas para engañarnos, ¿ya? Y sabemos, y bueno, ¿y qué va a hacer? Va a utilizar personas para engañarnos y para hacernos pensar la mentira de que si pecamos podemos quedar impunes. Por ejemplo, cuando vemos que algunos pecan y no les sucede nada. Ya tal vez ahí tú estás pensando en algún hermano, o por ahí tal vez podemos pensar en los incrédulos, pero Señor, mira a este hermano, mira a esta persona que no cree en ti, peca y peca y peca y no te respeta y se burla de ti y hace esto y hace lo otro, y le va tan bien, y no le pasa nada, pareciera que no hay consecuencias. Y de esta manera, Satanás va a utilizar a estas personas, a estas situaciones, para hacernos pensar que puedo pecar y quedarme impune. Pero por eso es que nosotros debemos entender tres cosas. Primero, de que Dios es justo, ¿ya? De que Dios es justo. Vamos a estar hablando de qué significa de que Dios es justo. Tenemos que entender las consecuencias tanto del creyente como del inconverso, y yo le puse ahí como los tipos de consecuencias. ¿Listo? Entonces, veamos lo primero. Lo que primero tenemos que entender es que Dios es justo. Y ahí está el versículo de Salmos 7:11, donde nos dice que Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Este versículo nos dice claramente que nuestro gran Dios es el juez justo. Y este concepto puede sonar extraño en nuestros días, ¿cierto? Ya que en todo el mundo encontramos jueces que dejan libres a los delincuentes, ¿no? Hoy día podríamos decir que la justicia en Chile es justa. Bueno, tal vez pueden tener diferentes opiniones, ¿cierto? Pero al menos hemos vivido algunos casos donde decimos, esto no fue justo. Este juez no tomó la decisión correcta. ¿Por qué? Porque había un delincuente que tenía que tener una consecuencia y no la tuvo. Pero la palabra del Señor nos enseña de que Dios es este juez justo. Y alguien justo, dice ahí, justicia se define como el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por tanto, alguien justo es, en este caso, un juez justo es alguien que da a cada uno lo que le corresponde. El día de hoy, un juez justo es aquel que le da la condena que le corresponde a alguien que ha infringido la ley de un país correspondiente. ¿Ya? Por lo tanto, vemos también esta forma en cómo Dios se presenta, como una comparación también a nuestros tiempos, porque así como nosotros tenemos una legislación, Dios también tiene sus leyes. Los 10 mandamientos, y así también encontramos otros mandamientos a lo largo de la Escritura. Él tiene su ley. Este juez tiene su propia ley. Por lo tanto, así como alguien aquí no cumple la ley, nosotros también a veces no cumplimos la ley, ¿cierto? Y así como aquí en nuestro tiempo alguien cuando no cumple la ley, ¿dónde va? A la cárcel.
¿ya? Así también, cuando alguien infringe la ley de Dios, la palabra de Dios nos enseña que su castigo es la muerte eterna, separado con Dios. ¿Ya? Por lo tanto, Dios va a dar a cada uno lo que le corresponde. Y dice ahí, número 14:18, dice, Dios cumplirá su palabra, Él será este juez justo, que dará a todos los que les corresponde. Él no pasará por inocente al culpable. Eso es lo que nos dice Números 14:18. Aquel que es culpable no va a decir, bueno, sí, no importa, te voy a declarar inocente. No, al que es culpable y el que es inocente es inocente. Bueno, y en toda esta justicia, ¿cierto? Encontramos el plan redentor del Señor, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, de que nosotros estábamos separados de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, pero ahora, luego del precioso sacrificio de Cristo en la cruz, donde derramó su sangre por nuestros pecados, podemos lograr ser justificados. Es como nuestro abogado, ¿cierto? El que llegó, estábamos ahí delante del Señor, el Señor estaba a punto de decir culpable al infierno, y aparece en la escena Cristo, ¿cierto? Como un abogado diciendo, alto ahí, yo pagué el precio, yo pagué la deuda, yo cubrí su pecado con mi sangre, y ahora Él es libre. Nosotros recibimos ese regalo, y hoy día somos libres, somos justificadas. Y somos libres de la muerte y ahora tenemos vida eterna, ¿cierto? Pero en cierta forma no es porque lo merezcamos, sino porque Cristo pagó el precio de nuestra maldad. Entonces, digo todo esto porque debemos entender de que Dios es justo. Entonces, cuando nosotros creemos que podemos pecar y quedar impunes, es que no estamos recordando de que Dios es justo y es que Dios no pasará por inocente al culpable. Por eso es importante partir por esto, de que Dios es justo. Segundo punto, hay que hacer una distinción entre las consecuencias del pecado tanto en el creyente como en el incrédulo, ya, porque es distinto y lo vamos a estar viendo hoy día. Entonces, para eso traje voy a poner ahí un esquema o como una separación, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de las consecuencias del inconverso. Sabemos, ¿cierto?, en primera instancia, como hemos hablado, el castigo, la paga del pecado de todo aquel que no cree es la condenación eterna en el infierno. Esa es su consecuencia final del inconverso. Ahora, ¿Dios puede juzgar a los hombres impíos en la tierra, es decir, el día de hoy? Por supuesto que sí. Pero aún así, aunque pareciera que no hay juicio hoy, porque así también Dios puede dejar que sigan pecando y que no sufran las consecuencias, pero eso no significa que no va a haber consecuencias. Hay una consecuencia que ya está establecida en el futuro, que es que ellos van, ¿cierto?, a tener su castigo eterno. Dios un día los va a juzgar y les enviará al infierno por no haber creído en Jesucristo, por sus pecados. Entonces, en un sentido, aunque pareciera aparentemente que tienen una vida buena, que nada malo está pasando, la verdad es que sabemos que su fin es un fin de muerte. Y pongo ahí el Salmo 73, si me pueden acompañar a este salmo. Es un salmo donde vemos a un salmista expresando esta lucha. Ya este es un salmista que él veía cómo el impío prosperaba y pareciera que nada le pasaba. Y en parte era como decir, bueno, Dios, ¿y qué está pasando? ¿No es que tú vas a hacer que el impío pague por sus pecados? Y por poco sus pies se deslizan. Dice, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, él al ver esto, al tal vez decir, bueno, mira, ellos están pecando y no tienen consecuencias, quedan impunes, casi él quería deslizarse, ¿cierto? Apartarse del Señor para vivir como ellos. Pero al final del Salmo, dice ahí,
Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él entendió, él recordó las consecuencias del inconverso en el futuro. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y finalmente el salmista dice, cierto, mi porción eres tú eres mi roca. En cierta forma él se arrepiente por tan solo pensar que podía vivir como ellos y quedar impune. Entonces, este es un salmista que tal vez te puedes identificar, que tú ves que hay otros que pecan y quedan impunes, no hay consecuencia. Pero ahí es cuando tú tienes que entrar en la presencia del Señor y comprender cuál es su fin, un fin de muerte. Ya sea ahora en este tiempo o en la prosperidad, el Señor sabe cuándo va a aplicar su justicia en el tiempo correcto. Ahora, en cuanto a las consecuencias con nosotros, con el creyente, hay algo que dejar claro, y es que como hijos de Dios, y en esto quiero ser muy enfática y no quiero que lo olvidemos, como hijas de Dios no vamos a ser juzgadas. Jesucristo ya nos justificó, no hay juicio para nosotros. No hay juicio para nosotros. Somos libres. La Biblia nos dice que ya no hay condenación para nosotros. Allá en Romanos dice que somos libres de la ira venidera, es decir, de la tribulación, este periodo donde la iglesia va a ser arrebatada, ¿cierto? Libre de la ira venidera, todo este periodo de tribulación, donde el Señor va a juzgar la tierra. Vamos a ser libres de ese tiempo. Dios va a recompensar, es decir, no va a condenar. Él no va a decirte, no sé, Camila, esto hiciste mal, esto hiciste bien, ¿por qué hiciste esto mal? No, Él va a tomar tu vida, tus obras, y va a evaluar. Y aquello que tú hiciste bien con una motivación correcta, Él lo va a recompensar. Pero Él no va a condenar. Él no va a juzgar tus pecados porque tus pecados ya fueron justificados en Cristo. Y esto es muy importante. Y así también tendremos una eternidad junto a Él ahí en Apocalipsis 21, ¿cierto? Una eternidad en la Nueva Jerusalén con el Señor. Por lo tanto, hay algo que debemos entender, es de que no hay un juicio venidero para nosotros, a diferencia del inconverso. Pero sí sabemos que vamos a vivir otras consecuencias, ¿cierto? En este tiempo. Entonces me gustaría, no sé si alguna tiene, o si todas tienen su libro, yo no sé si todas tienen su libro, pero bueno, si pueden ahí revisar en la lista, en la página 90-91, no lo vamos a estar leyendo, pero si puedes repasarlo, ahí la autora nos da una lista espectacular de las consecuencias que podemos vivir como creyentes. Apagar el espíritu, ¿cierto? Entristecer el corazón del Señor por nuestro pecado, ya puede afectar nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos en Cristo. Hay una lista muy buena que ella da de las consecuencias que como creyentes podemos vivir a causa de nuestro pecado, ya que son consecuencias que vamos a vivir. Es decir, cuando yo peco, eso afecta mi relación con el Señor. Cuando yo peco, eso afecta mi relación con un otro. Ya, por lo tanto, no podemos pensar de que podemos pecar y quedar impunes como si nada pasara, porque algo sucede en nuestra vida, hay consecuencias. Y último punto, número 3, a veces las consecuencias llegan en diferentes tiempos o espacios, y esto puede llegar inmediatamente o en el futuro, o pueden ser consecuencias que se vivan externamente o internamente. Es decir, bueno, ella pecó, y yo no veo nada, o sea, no veo ninguna consecuencia visible, no veo que ella peque, o yo a veces peco y no me pasa nada, no veo la consecuencia de inmediato. ¿Ya? Y ahí es cuando yo hablo como de los tipos de consecuencias, que tiene que ver con los tiempos y los espacios. Entonces aquí pongo
que las consecuencias pueden llegar en un tiempo inmediato. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Si me acompañan allá a Hechos capítulo 5. Tenemos ahí, ellos pecan, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo? Perdón, versículo 10 dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron. Al instante. Ellos pecaron, ¿cierto? Fueron confrontados con su pecado y sufrieron las consecuencias al instante, inmediatamente. Tal vez podemos pensar en cuando alguien roba algo y te pillan en el acto, sin duda vas a sufrir rápidamente las consecuencias. Ya hay consecuencias cuando pecamos que pueden suceder inmediatamente. Hay otras que van a ser en el tiempo. En Deuteronomio tenemos el mandamiento de Dios al pueblo de Israel de que no deben unirse en yugo desigual, no deben darse en casamiento con mujeres que no sean del pueblo de Dios. Ya eso era parte de la ley de Dios. Y tenemos el ejemplo de Salomón. Si me pueden acompañar ahí rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 11, ya versículo 2 al 4. Vamos a leer 2 al 4, o a ver, lean, sí, 2 al 4, dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ya refiriéndose a pueblos como Moab, Amón, Edom, Sidón, Eteas, ya estos eran pueblos que ellos no podían unirse, ni ellas se llegaran a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Imagínense, 1000 mujeres, y estas desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo entre los ojos de Jehová. Entonces tenemos el ejemplo de Salomón, que él pecó, él cometió un pecado, él se involucra con mujeres de diferentes pueblos, pero dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, es decir, al parecer un tiempo después, empezó a causar efecto. Las consecuencias, ¿cierto? Se empezaron a ver. ¿Qué fue? Que su corazón se empezó a inclinar hacia dioses ajenos. Por lo tanto, a veces el pecado no se va a ver de manera inmediata, o sea, la consecuencia del pecado no se va a ver de manera inmediata, pero sí en el tiempo. ¿Cuántas historias no conocemos de alguien que se casó con un inconverso y todo parecía hermoso, todo parecía lindo, pero con el tiempo esta persona dejó de ir a la iglesia, tuvieron problemas, se divorciaron y hoy día su vida está arruinada por ese pecado, por desobedecer el mandato del Señor? Tenemos excepciones, ¿cierto? Pero a veces eso sucede, que en el tiempo se ven las consecuencias. Ahora, en cuanto al espacio, y aquí vamos a ver el ejemplo de David, así que vamos allá a 2 de Samuel, ya estamos finalizando. A veces esto es algo externo, es algo visible, ¿ya? Entonces, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 18. Entonces, contexto de esto. David pecó, ¿cierto? Sabemos que David pecó, él tomó a Betsabé, mató también a su esposo, Urías. Él cayó este pecado por 1 año, antes de que Natán lo confrontara con su pecado, ¿cierto? Y desvelara, ¿cierto?, su pecado. En este contexto, vemos que hay consecuencias de todo este pecado.
Y una de las consecuencias fue externa, que fue visible para todos los hombres, y la vemos ahí en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 18, dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Finalmente, versículo 19, ellos le dicen, ¿cierto?, que el niño murió, es decir, ¿cuál fue la consecuencia externa, visible para los siervos de David, para el mundo? Es que, bueno, él pecó y ahora se ve la consecuencia. Su hijo, el que había dado a luz, ¿cierto?, murió a los 7 días a causa de una enfermedad. Vemos una consecuencia visible, pero también fue interno. Salmos 32, versículo 3 al 2, nos muestra cómo hay una consecuencia que tal vez no todos pudieron ver, pero que él pudo sentir en su interior. Dice, versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque el día de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces, muchas veces, hermanas, vamos a vivir consecuencias externas, vamos a poder ver. Otros van a poder ver las consecuencias de nuestro pecado, pero a veces no se va a ver. A veces va a ser algo interno. La ansiedad, la depresión, la culpa, cosas que otros no van a poder ver, que tú no vas a ver en otros, pero que van a estar ahí, consecuencias del pecado. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros entendemos de que Dios es justo, cuando entendemos cuáles son las consecuencias, tanto para los creyentes como para los inconversos, cuando nosotros, cierto, entendemos estos tipos de consecuencias, que a veces las consecuencias no son inmediatas, a veces sí, a veces son externas, a veces son internas, nos ayudan a recordar de que siempre cuando yo peco, voy a sufrir las consecuencias. Tarde o temprano, externa o internamente, ya sea apagando el espíritu o en el caso del inconverso, una eternidad separados de Dios. Por lo tanto, hermanas, no podemos caer en la mentira de que podemos pecar y quedar impunes, porque no es así. Dios es justo y Él no va a dejar por inocente al que es culpable de haber infringido su ley. Entonces, bueno, eso es lo que tenía preparado, lo que el Señor estaba hablando a mi vida. Creo que hemos, cierto, ya hecho las aplicaciones correspondientes en cada punto, pero nuevamente leo este pasaje en Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Espero también que podamos estar examinando nuestro corazón si hay algún pecado en nuestra vida. Y poder estar a cuentas con el Señor. A tener ojo si hemos caído en estas mentiras de que, bueno, puedo pecar y quedar impune, o la verdad es que mi pecado no es tan malo. Si tú has caído en esa mentira, pídele perdón al Señor. Cuéntale y dile, hoy día entiendo cuál es la verdad y ayúdame a vivir en esa verdad para poder vivir correctamente mi vida cristiana. Ya, así que hoy día también sea un buen día para ir al Señor y estar a cuentas con Él, y que Él perdone también nuestros pecados. Así que bueno, oremos para finalizar. Entonces déjenme orar para terminar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, gracias porque tenemos la verdad, Señor, ¿cierto? Hemos abrazado esa verdad y la verdad nos ha hecho libres. Y ese es el fin también de poder estudiar todos estos puntos, estos capítulos, este libro, Señor, de que podamos vivir en esa libertad que tú nos regalas a través de tu verdad. Señor, no nos dejes caer en estas mentiras, ayúdanos a tomar en serio el pecado, ayúdanos a ver nuestro pecado con seriedad, Señor, y para así poder vivir en santidad, Señor.
Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Carlita, por este lindo tiempo que tenemos, que de repente nosotras no nos damos cuenta cuando estamos comparándonos, como decías, con otros y no tomando la verdadera perspectiva de nuestro Dios, que Él no peca, Él es santo, ¿cierto? Y es nuestra mirada donde tiene que estar. Así que muchas gracias. Siempre al final hacemos nosotras un tiempo, si es que alguna quiere preguntar algo, si quedó con una duda, o compartir si es que le gustó. Así que si es que alguna quiere comentar, es libre de hacerlo ahora. Tenemos unos minutitos. Puede abrir su micrófono y hablar. ¿Alguna? Quería preguntar algo. El tema me hizo recordar donde se habló harto del pecado y de que Dios juzga. He leído harto últimamente por redes sociales de que muchos cristianos dicen que Dios no juzga, sino que solamente Él ama. Y yo creo que se refieren obviamente hacia el inconverso y hacia el Hijo de Dios. No sé qué piensas tú de eso, o qué pensamiento uno debería tener acerca de, con lo que vimos hoy. Ujú. Bueno, siempre digo, no podemos entender el amor de Dios si no entendemos su justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cómo yo voy a entender o dimensionar el amor de Dios si no entiendo que Él es justo? ¿Por qué? Porque cuando yo digo que es justo lo que hablábamos hoy día, ¿cierto? De que la paga del pecado es muerte, que Él no va a pasar por inocente al culpable, es decir, todos los seres humanos merecen el infierno. Eso es lo justo delante de Dios, es lo que Él deja en su palabra. Pero cuando es que yo entiendo el amor de Dios, es que aún siendo pecadores, aún mereciendo el infierno, es que Dios viendo ese panorama donde toda la humanidad iba directo al infierno, es que Él envía a su Hijo a morir por ellos, ¿cierto? Y así darnos vida eterna, para justificarnos y todo lo que hablamos de la salvación. Entonces, la verdad es que muchas veces se habla de que Dios es amor y tratamos de predicar el Evangelio desde esa base. Pero, ¿cómo podemos entender ese amor, dimensionar ese amor sin antes entender el juicio de Dios? Que es que merecemos la muerte. Y porque merecemos la muerte y porque Dios nos ama, Él envió a su Hijo. Entonces, bueno, para responder tu pregunta, yo creo que Dios juzga. Y juzga al que no es creyente, ¿cierto? Todo el tiempo. Veíamos en Salmo 7:11 que él decía que no solo es el juez justo, sino que está todo el día indignado con el impío. ¿Ya? Entonces es un juez justo, es alguien que juzga. Ahora con el creyente sin duda ya no estamos bajo juicio y eso es importante, porque Cristo nos justificó, pero el Señor también nos llama a nosotros a ir a Él, a ir a su palabra y juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos dice Mateo 7? Que miremos primero la viga que está en nuestro ojo antes de juzgar a otro. Es decir, no está diciendo no juzguéis, dice juzga, pero primero júzgate a ti con mi palabra y después juzga a otro. Es la idea de, ¿cierto?, de confrontar nuestro pecado. Entonces, la verdad es que hoy día vivimos en una sociedad, en un neocristianismo que está fomentando mucho el amor de Dios y dejando al lado el juicio de Dios, porque no suena tan bonito, ¿cierto? Pero la verdad es que es importante, porque cuando entendemos la justicia de Dios, también entendemos el amor de Dios. ¿Ya? Bueno, eso pienso yo. Sí, la Muchas Caro gracias. siempre nos hace preguntas más difíciles. La Caro. Hay que tener cuidado con la Caro. Está bueno, está bueno. Sí. A veces tengo inseguridades, las tengo que como que aclarar, así que por eso pregunto. Sí. O sea que podríamos entender, por ejemplo, ya claro, Dios juzga. Y cuando la persona se arrepiente, ponte tú un inconverso, se arrepiente, ya, ahí se puede ver como el amor de Dios. Ahí entra como el amor de Dios de que lo perdona, lo restaura, etcétera. Claro, o sea, el amor de Dios lo vemos de antes, ¿cierto? Cuando Él envió a su Hijo, pero en un sentido claro, o sea, ahora, que ahora es un hijo de Dios que ha sido reconciliado con Dios, que ha sido justificado por Jesucristo,
claro, ya no hay un juicio, más que nada un juicio de condenación, ya, porque sin duda el Señor está animándonos a vivir en santidad, no es como que te dice, bueno, ahora eres hijo de Dios, y ahora haz lo que quieras, porque yo te amo incondicionalmente. Nos ama incondicionalmente, pero eso no nos da, Él no nos está tratando de decir que no guardemos nuestra santidad. No persistir en el pecado, como Exacto. también dice ese versículo. Muy bien. ¿Alguna más quiere compartir algo o comentar? A mí me gustó. Está muy bueno, interesante el tema, me gustó. La Connie está acompañándonos hace poquito con nosotros, así que está... ¿Hace cuánto martes lleva? Creo que el segundo o tercero. Segundo me parece. La reciencita, así que estamos ahí. Súper. Sí, Súper. hay varias que llegaron en la pandemia, creo que hay Amén. muchas niñas nuevas, así que ha sido de mucha bendición este tiempo y los estudios que hemos tenido. Así que, ¿alguna más? Si no, ya terminamos. Si quiera compartir algo. Ya, entonces vamos a terminar. Bueno, volver a darle las gracias a la Carlita por su tiempo, por su servicio, por su amor a esto. Creo que en cada tema, en cada cosa, ella demuestra su amor al Señor y es un ejemplo para mi vida. Ver su amor al Señor en todo tiempo. Y la animo también a las niñas a que podamos experimentar ese amor al Señor, que no sea solamente algo de un día, sino que día a día poder amar al Señor con todo nuestro corazón y nuestra vida, que sea amándolo, que sea algo fundamental en nosotras. Así que vamos a tomarnos las fotos para que las que quieran aparecer, que están escondidas, pueden prender sus cámaras para ya ir terminando. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna va a aparecer?